Ya. ¿Otra vez? Proyecto Dame tu nombre, realizado por Alberto, Pedro, Gisela y Geray. en el siglo XX, a los 18 años Felipe juró lealtad a la Constitución de 1978 y al rey en el Congreso de los Diputados, aceptando su papel como sucesor del trono. Como príncipe tenía su residencia habitual con su esposa e hijas en el pabellón del príncipe, la casa palacio inaugurada en el 2002 dentro de los terrenos del Palacio de la Zarzuela. Como rey continúa viviendo con su familia en el domicilio del pabellón y reserva el tradicional inmueble a Juan Carlos para que continúe usándolo. Sin embargo, sin prisa, el despacho que tenía su padre en el Palacio de la Zarzuela recibió sin instrucción militar. Sucesivamente la Academia Central Militar de Zarzuela, la Escuadra Militar Naval de Marín y la Academia Militar del Aire de San Javier. También estudió Derecho en la Academia de Washington hasta su proclamación como rey. Felipe Juan Pablo, de todos los santos de Borbón y Grecia, ha vivido en el Palacio de la Zarzuela y en el siglo XX. La anécdota. En los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 fue el abanderado de la delegación olímpica española y participó en los mismos, finalizando en sexta posición en la clase de Solen de Velas, por lo que recibió un diploma olímpico. Aquí fue en los Juegos Olímpicos y aquí fue cuando estaba en la misma. Se convirtió rey el 19 de junio de 2014, cuando su padre abdicó el título como rey. La mayoría de los países no tienen reyes porque la mayoría se mantiene el respeto a la tradición y en la práctica son estados democráticos. Tienen ministros y presidentes. Cuando Carlos I abdicó el puesto de rey a Felipe. Bueno, ¿queréis hacerle alguna pregunta a los miembros del grupo? Venga, escuchamos ahora. Venga, vamos a escuchar ahora. Podemos escuchar. ¿Queréis hacerle alguna pregunta a partir de...? A ver, Paula. ¿Perdón? Quiero decir que me ha gustado. Que te ha gustado. Vale, pero ¿se te ocurre alguna pregunta a partir de lo que han contado? ¿Alguna duda que tengas, que no te haya quedado clara? ¿Alguna curiosidad? Para ver cuánto han investigado, para ver cuánto saben de Felipe VI. Deberían haber escrito un poco menos. ¿Perdón? A ver, Nicolás. ¿Qué cuántos años tiene? 45. A ver, ¿alguien ha levantado la mano por aquí? Sí. ¿Por qué habéis elegido ese nombre? ¿Habéis escuchado la pregunta? ¿Por qué habéis elegido ese nombre? Ay, qué mal. Es una muy buena pregunta. Pregunta todo. Yo creo que porque como es el nuevo rey y todavía no tenía nada puesto su nombre, por eso. Yo creo, vamos.
¿Y los demás estáis de acuerdo que esa ha sido la razón? ¿Y no os acordabais de la razón? O sea, os habéis enfrascado tanto en la investigación que habéis olvidado el motivo por el que habéis pensado el nombre. De tanto estudiar se lo ha olvidado. Ahora nosotros no nos vamos a creer, ¿vale? Vamos a hacer un esfuerzo, pero nos vamos a creer. Muy bien. Bueno. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Miguel, Celeste. Ven aquí, Celeste, ponte aquí. ¿No? Bien. ¿Qué podríais destacar en positivo de la presentación que habéis escuchado? ¿Algo positivo que podamos decir de ella? Él investiga muy bien sobre Felipe. Sí, ¿por qué te parece? Vamos a razonar la respuesta. ¿Por qué te parece que ha sido esta una buena investigación? Porque venían muchos datos de él. Yo no sabía que había ganado una medalla de la Olimpiada. ¿Una medalla ganado? ¿Ellos han hablado de una medalla? Un diploma olímpico, ¿verdad? Bien. ¿Recordamos cuando... ¿Vosotros recordáis que tenéis una rúbrica en la que se detallaba cuando una investigación estaba bien hecha? ¿Alguien es capaz de recordar? Ayer repartimos una fotocopia de la rúbrica, ¿verdad? Por si alguien no lo había visto en internet. ¿Alguien es capaz de recordar? Sí, os la vamos a dar. Ah, sí, la No, pero os la vais a tener todos. Es que ayer hicimos una actividad con los que ya habían hecho la presentación. Y todos tenían acceso a esa rúbrica desde hace ya más de 2 semanas, pero ayer la repartimos en papel para que pudierais hacer un trabajo en grupo, ¿vale? ¿Podemos recordar cuando una investigación estaba bien hecha a partir de la rúbrica? A ver, Tomás. Habla en voz alta para que se registre. Difícilmente mejorable. Utiliza distintas fuentes de información, no solo una. Las fuentes de información son fiables. Contrasta las distintas fuentes. Toman las ideas principales de cada una y las sintetiza. Bien, pues vamos a pensar un momento. A ver, Diego, ¿tú dirías que han utilizado diferentes fuentes de información? ¿En qué te basas para afirmar eso? ¿Por qué crees tú que han utilizado diferentes fuentes de información? Porque, por ejemplo, que hablaba de la coordinación y también de por qué. ¿Pero ellos han mencionado en algún momento de dónde han sacado la información? No lo han mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, en vuestra exposición sí lo hicisteis. Es decir, presentasteis una evidencia de las fuentes de información que habíais utilizado. Cualquier persona que os escuchara o que vea en vídeo vuestra presentación, que está publicada ya en YouTube, puede ir a esa fuente y comprobar de dónde habéis sacado la información. ¿Ellos han hecho eso? Bien. ¿Cómo podrían mejorar ellos su trabajo para el siguiente proyecto? A partir de lo que estamos comentando. A ver, Paula. Diciendo la página, el nombre de Quitando las fuentes de información. ¿Quién es el secretario o secretaria de vuestro grupo? ¿Yo? Ahora me ¿Lo va a hacer con Perdonad, ellos? tenéis un documento. ¿Que viene yo, chaval? Perdonad, un día elegisteis un secretario. Yo no tengo aquí el documento, pero en ese documento aparece el nombre del secretario. Me parece increíble que no lo sepáis, vaya. Es que cada día iban cambiando. Un día decían uno y otro día decían otro. Pero entonces ya estuve Pero vosotros, mirad, tenéis un documento compartido en el que aparece claramente los 4 miembros del grupo y quién es el secretario o secretario. Que yo no recuerdo de memoria, como es natural, no voy a saber los secretarios de todos los grupos. ¿No os recordáis vosotros? Bueno, Gisela, ya que parece que tú lo has sido en algún momento, ¿te importa anotar? Mirad, ¿alguien sabe qué utilidad principal tiene esto que estamos haciendo ahora mismo? ¿Por qué diríais que intentamos sacar conclusiones para futuros proyectos que vamos a desarrollar? ¿Para qué? Para mejorar. Muy bien. Es decir, lo que estamos haciendo ahora es averiguar cómo podemos mejorar nuestro trabajo en futuros proyectos, ¿verdad? Gisela, por favor, ¿puedes anotar qué sería? El objetivo es
mejorar, ¿verdad? Coge un papel y un bolígrafo, por favor, y anota que es importante mencionar las fuentes de información cuando uno presenta un trabajo, una investigación, como habéis hecho algunos de los grupos. ¿Vale? Esto venía en la rúbrica que, tal como dijisteis ayer, la inmensa mayoría de los que ya habéis presentado habéis utilizado la rúbrica como referencia para el desarrollo del proyecto. ¿Vale? Si no tengo una... Sí, ya. Entonces, citar las fuentes de información, que no se nos olvide para futuros proyectos. Bien. Tomás, recuérdanos lo que dice la rúbrica. Escucháis a Tomás, por favor. ¿Qué nos dice la rúbrica sobre una buena investigación? Lo que leíste antes, recuérdalo, por favor. Utiliza distintas fuentes de una información, no solo una. Las fuentes de información son fiables. Un segundillo. ¿Podemos afirmar que las fuentes de información son fiables? ¿En qué nos basamos para afirmar que son fiables? A ver, Paula. Información verdadera. ¿Y cómo sabemos que la información que ponen es verdadera? ¿Tú eso cómo lo reconoces? A ver. Buscando en distintas páginas y si el resultado coincide que es verdadero. O sea, contrastar información ayuda a reconocer qué información es fiable, ¿no? Bien, esa es una buena estrategia. De hecho, en la rúbrica se menciona que en el criterio de evaluación e investigación, contrastar las fuentes es una forma de conseguir el máximo resultado de ese apartado, ¿no? Correcto. Pero cuando tú lees las distintas fuentes, ¿cómo reconoces si es fiable o no? Vamos a ver, ¿cuántos de vosotros habéis utilizado Internet para conseguir información para vuestro proyecto? ¿Podéis levantar la mano? Bien. Si habéis utilizado Internet, habéis visitado alguna web, ¿verdad? Bien. Álvaro, ¿la primera web que habéis visitado la habéis dado por buena o habéis comprobado si era fiable o no? La habéis dado por buena, sin comprobar si era fiable o no. Es que solo había 3 páginas de nuestro nombre. Bueno, en vuestro caso es verdad que habéis elegido un nombre complicado. Bien, pero ¿os parece que esa es la forma más eficaz de proceder? Yo la primera web que me encuentro utilizo la información. ¿O me tendría que hacer alguna pregunta? ¿Alguien sabe cómo distinguimos una web fiable de otra que no lo es? A ver, más. Por ejemplo, buscando el escrito del documento, buscando si es profesor o si... Comprobando la autoría de la web, ¿verdad? ¿Vosotros sois conscientes de que cualquiera puede publicar en Internet lo que le parezca? Sí. Os recuerdo que tenemos un debate pendiente en clase sobre cómo de fiable es la Wikipedia, que un día salió este tema. Entonces, si cualquiera puede escribir y publicar información en Internet, ¿cualquier web me sirve para un trabajo, para una investigación? No, profe, porque Cualquiera no. maniático de esos raros. O sencillamente alguien mal informado, o alguien que no sabe de lo que habla, es decir, por muchísimas razones blancas, la web puede no ser fiable. Bueno, pues tenemos un documento que lo compartimos con vosotros hace 3 o 4 semanas, que nos proporciona criterios para distinguir cuándo una web es fiable. ¿Hay alguien que no haya leído ese documento? Juan, ¿tú no lo has leído? No. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo sospecho que no eres el único que no lo ha leído. Para salir de la duda, os voy a hacer algunas preguntillas el próximo día. Así que buscad el documento en vuestro Drive, que lo compartí con vosotros hace ya por lo menos 3 semanas, si no hace más, y os voy a hacer algunas preguntas sobre cuándo una web es fiable. Ahí tenéis una serie de criterios. Como bien ha explicado Omar, el primero es la autoría. Pero ahora no vamos a repasar, se nos iría la hora. Paula. Yo, por ejemplo, a mí me mandan un documento y no me puedo meter, pues necesito un permiso. Yo voy a pedir permiso y no me...
Eso es que debe haber algún problema con tu correo electrónico. ¿Vale? Luego confirmamos que el correo que tenemos tuyo es el mismo que tú tienes en tu móvil. Porque es posible que sea distinto y cuando te compartimos el documento con un correo, si el de tu móvil es distinto, pues no lo puedes ver a través de ese. Seguramente ahí puede estar la explicación. ¿Vale? Bien. Entonces es importante mirar que todos tengamos claro que la primera web que me encuentro en internet no puedo darla por buena sin más. Tendré que comprobar si me puedo fiar de esa información. ¿Vale? Bien. Vosotros cuando habéis buscado información, ¿habéis aplicado los criterios que vienen en esos documentos para saber si era fiable o no la web? Pues también buscamos muchas páginas y casi todas era lo mismo. Vale, o sea que coincidía la información y por tanto decidisteis que la información era fiable. Sí, y era de gente que sabía mucho sobre Felipe VI. ¿Y cómo sabéis que sabían mucho sobre Felipe VI? Porque hay una página web relacionada con gente que habla, que ha hecho fotografías por ejemplo, ellos acudieron a la Olimpiada cuando le dieron el diploma. O sea que como tienen interés por la figura de Felipe VI, ¿tú crees que se han documentado y que es fiable lo que cuentan? A esa conclusión habéis llegado, ¿no? Bien, no es una mala conclusión, ¿eh? Mirad, ya hemos dicho, cuando hablamos del tema de la fiabilidad de la web, quedamos, Juan Camilo, en que no hacía falta tener un reconocimiento académico para que una persona pudiera escribir información fiable sobre un tema. El ejemplo más claro lo tenemos con los blogueros. Hay mucha gente que escribe blogs sobre un tema que no tiene un título académico que avale su conocimiento sobre ese tema. Pero a base de lo que ellos han hecho de contrastar información, yo puedo descubrir que sí saben del tema. ¿Correcto? Bien. De momento, lo más importante es que tengáis claro, Irene, ¿estamos escuchando? Que tengamos claro que no puedo dar por buena la primera información de la primera web que me encuentre. ¿Vale? Bien. Seguimos con el apartado que estaba leyendo de la rúbrica. Contrasta las distintas fuentes. Toma las ideas principales de cada una y las sintetiza. Bien. ¿Diríais vosotros que han contrastado las distintas fuentes? ¿Podéis afirmarlo o no? A ver, Juan Camilo, ¿tú dirías que han contrastado las distintas fuentes de información que han utilizado? Eso no significa contrastado. Bien, ¿quién puede explicar? Alguno de los miembros del grupo, porque lo habéis hecho, lo acabáis de comentar, ¿quién le explica en qué consiste? Que si ha quedado bien la información que han buscado. Que si ha quedado bien, no exactamente. ¿Qué significa contrastar? Mezclar. A ver si alguno de los miembros del grupo, ellos, un segundillo, ellos tienen que defender su trabajo. Como ellos han estado comparando diferentes webs, que expliquen en qué consiste contrastar información. ¿Juntar información? ¿Perdón? ¿Juntar información? Juntar no es exactamente contrastar, ¿eh? Tú puedes añadir mucha información sin contrastarla. Lo habéis hecho, ¿no? ¿Qué es lo que habéis contado vosotros antes que habéis hecho cuando habéis buscado información sobre Felipe VI? Habíamos buscado muchas páginas y no tenía la misma información. O sea, que habéis reconocido que la misma información se repetía en muchas fuentes distintas. ¿Y cómo lo habéis reconocido? Comparándolo, ¿no? Sí. Diciendo, aquí tengo esto, coincide. Bueno, pues eso es contrastar la información. Y ese contraste a veces da como resultado lo que vosotros habéis percibido, que coincidía la información. Quizá había algún detalle distinto, pero lo principal sí. Y otras veces da como resultado que hay grandes diferencias entre una fuente y otra. En eso consiste contrastar información. Comparar las distintas fuentes para ver si coinciden o no coinciden y sacar conclusiones sobre las posibles diferencias. ¿Vale? Bien. Como bien estabais comentando al fondo, tenéis que hablar todos los del grupo, vais a tener una nota individual en este proyecto. Así que tenéis que responder, digamos, individualmente, no solo como grupo. Esto que estamos haciendo aquí es para comprobar, entre otras razones, es para comprobar cuánto habéis trabajado individualmente. Y ¿vale? en lo del proyecto que había en una página también decía que la letra, ¿no? Porque
La letra era tan chica que hasta el mismo se estaba liando, no sabía por dónde iba. ¿Tu dificultad para leer era el tamaño de la letra? Sí. Sí, ¿verdad? Y Juan Camilo, ya que tú lo has observado así, ¿qué dirías tú que podrían haber hecho para no tener ese problema? Con un tamaño de fuente más grande, ¿no? Pero entonces, ¿qué cantidad de texto le habría quedado en la diapositiva? O se lo escribe en un papel. Muy bien, Miguel. Que si no, no adelanto cosas. Es que en la tablet se veía mejor la letra. No, que no podíamos hablar más grande de la letra. Muy bien, Miguel, tú lo has comentado. Repítelo, por favor. Lo mismo que hay de ahí, pues lo escribo en un papel y lo edito de papel, con letra grande. Que eso es lo que tú nos dijiste a nosotros. ¿Lo recordáis que os lo avisé en clase que no llenarais de texto las diapositivas? Porque aparte de que estéticamente afean el resultado final, corréis el riesgo de que las personas, si pudieran leerlo, que no era el caso, de que las personas que os están escuchando, en vez de prestar atención a lo que estáis diciendo, se pongan a leer lo que habéis escrito. Maestro, que fuese así otro color, pero porque el rojo muy... Pelean mucho, ¿no? Efectivamente hay que tener cuidado entre el contraste de color del texto y del fondo. Eso también... Pues, ¿y por qué lo preguntasteis? Eso es muy fácil. Bueno, lo importante es, toma nota, Gisela, todas estas cosas que estamos comentando es para que el siguiente trabajo nos salga mejor. Todo esto lo hacemos para mejorar, ¿verdad? Bien, pues quedaos con la sugerencia de Miguel. Miguel ha dicho que podéis haber anotado en papel buena parte del texto que había en la diapositiva y no tenéis por qué llevarlo ahí escrito. Habéis visto ya unas cuantas presentaciones, ha habido ya por lo menos 10 presentaciones. ¿Pensáis que todo el mundo ha puesto toda esa cantidad de texto? No, habéis visto que mucha gente no lo ha hecho y para no ponerse nervioso durante la intervención lo ha llevado escrito en papel. No pasa nada, estamos aprendiendo a hacerlo. Y no es fácil hablar en público, ¿verdad? Os estáis dando cuenta de que nos ponemos nerviosos, que me atranco, que se me olvida. Pues llevamos un papel y así nos relajamos y si hace falta leemos. Ya tendremos tiempo de ir hablando sin apoyo de papel. A ver, Diego. Que mira, que podría haber puesto la mitad de esa diapositiva y haberla puesto en otra diapositiva. Repítesela, que no te estaba oyendo. Que en vez del texto tan grande podría haber cogido la mitad del texto y haberlo puesto en otra diapositiva y haber añadido otra foto. Sí, efectivamente, también podían haber repartido el texto en varias diapositivas. Esa es otra posibilidad, efectivamente. ¿Vale? Bien. Bueno, conclusión. Después de lo que hemos discutido, ¿seguís pensando, Diego, tú que lo has afirmado, que han hecho una buena investigación? Sí. ¿Sí? Tú, vuelve a leer, por favor, Tomás, lo que en la rúbrica conceptuamos como una buena investigación, como una investigación difícilmente mejorable. Vuelve a leerlo. Utiliza distintas fuentes de información. Perdona, Tomás, ¿han utilizado distintas fuentes de información? Sí, pero no lo han puesto ahí. No lo han puesto, es decir, tú lo has descubierto a partir de lo que hemos hablado, ¿no? Pero sin embargo, tú tenías como la visión a priori de que habían hecho una buena investigación. ¿Recordáis? Yo no sé si tú has hecho la serie con ellos. A mí me gustó mucho la reflexión que hiciste ayer, después de terminar el reto del kiwi, la diferencia entre la percepción inicial que tenían sobre qué tamaño tenía el huevo dentro de la cavidad, qué proporción había, y lo que realmente había cuando aplicasteis un método científico para hacer el cálculo. Es decir, ¿os dais cuenta de que hay una diferencia entre la percepción que tenemos y lo que realmente ha ocurrido? Para eso tenéis la rúbrica. Comprobad con la rúbrica si realmente han hecho una buena investigación o no. ¿Vale? No os fiéis solamente de la impresión que os produce la intervención que han hecho. Esto es un poco a donde quería que llegarais. ¿Vale? Bien. ¿Alguna otra idea que les sirva a ellos para mejorar su próximo proyecto, por favor? Irene, dinos alguna. ¿Yo? Sí. No se te ocurre ninguna. A ver, ve pensando. ¿Qué puede...? A ver.
¿Tú crees que hubiera quedado mejor si se hubieran aprendido el texto de memoria? O resumirlo un poco. Vale. Tú lo dices porque has visto otras presentaciones en las que ha ocurrido así y te gusta cómo ha quedado, ¿no? Sí, porque por ejemplo las de Pedro del Campo Rodríguez las han resumido y no han leído tanto. Y no has leído tanto. ¿Y qué dirías tú que se gana cuando uno se sabe el texto y lo comunica? ¿Qué diferencia notas tú? Una representación mejor. ¿Y por qué es mejor la presentación? A ver si somos capaces de afinar. Yo sé, porque en vez de estar mirando para atrás, estoy mirando para adelante y lo está... Ahí está, ese dato es muy importante. Porque te están mirando a ti. ¿Qué dijimos cuando hablamos de cómo hacer una presentación en público? ¿Qué efecto produce ver a una persona que me habla dándome la espalda? ¿Comunica bien conmigo? Haced la prueba, poneros a hablar con alguien y os dais la vuelta. Y hablar la espalda, a ver qué pasa. ¿Es una buena forma para comunicar ideas con otra persona? No, ¿verdad? Eso es lo que tú has notado que mejora cuando alguien se lo sabe. Que puede mirarnos, que puede establecer una comunicación con nosotros. ¿Vale? Y en caso de que se me olvide algo, llevo el apoyo en papel. ¿Tomamos nota? ¿Estamos tomando nota, Gisela, de todo? Seguro, ¿verdad? No olvidéis que el siguiente proyecto os vamos a pedir que apliquéis todas estas ideas de mejora que están proponiendo vuestros compañeros, ¿no? A ver, eso lo tienes que entregar, como secretaria tienes que entregar un informe del proyecto, de toda la evolución del proyecto. Y eso debería incluirse también, ¿eh, Gisela? A ver, Blanca. Profe, que tú a nuestro grupo, que todavía no hemos puesto, nos dijiste que para que no nos quedara tan pesado y que nos escucharan bien, que lo hiciésemos más corto, pero que dijéramos más porque lo resumiéramos. Sí, es un poco lo que está comentando todo el mundo, es decir, que no llenarais de texto las diapositivas. Además que no tiene casi nada de texto nuestro. Bien, hombre, el contenido debe tener, porque... Sí, tiene lo suyo, pero no tanto. Eso es. No hace falta que el texto esté en la diapositiva, esa es la idea básica. A ver, Diego. Que tendría que haber puesto una web fiable. Vale. ¿A ti te parece que deberían haber mencionado qué webs son y por qué le parecen fiables, no? Sí. Vale. Mirad, cuantas más evidencias presentéis sobre cómo habéis trabajado, investigado, etcétera, mejor estará hecho el proyecto. ¿De acuerdo? Venga, ¿alguna otra idea? ¿Alguna otra idea? Bien. ¿Qué diréis vosotros que habéis aprendido con esta presentación? ¿Alguien ha aprendido algo? ¿Un poquito? ¿Nada? Juan Camilo, ¿tú qué has aprendido? Pues cosas sobre Felipe que no sabía. Di una, pon un ejemplo. Pues eso es lo que había dicho Diego, que había ganado un diploma de los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Tú no sabías que era un deportista de élite? Eso es. Muy bien. ¿Alguien ha aprendido alguna otra cosa? ¿Nada más? ¿Nadie ha aprendido nada más? Eso se debe a que ya sabíais mucho. A ver, Juan. No sé si es el nombre completo, pero creo que aparecía algo de Felipe VI de los Santos o algo. ¿Eso yo creo que es un nombre completo o eso qué es? Sí, es un nombre completo. Tiene un nombre muy largo. Eso no sabía yo. Bien, no sabía. A ti te llama la atención la longitud del nombre, que es un nombre muy largo, ¿no? Vale. Más cosas que hemos aprendido. ¿Solamente eso hemos aprendido? Pues a mí me gustaría que os preguntarais si os parece interesante un trabajo con el que aprendemos tan poco. ¿No os parece interesante? A ver, Paula. ¿No? ¿Por qué diríais vosotros que habéis aprendido muy poco? ¿Qué tendría? Vamos a hacer, os voy a pedir que comparéis presentaciones con las que habéis aprendido mucho con estas. ¿Y qué diferencias encontramos? Porque de ahí puede salir la conclusión de qué tendríamos que hacer para mejorar en futuros proyectos. Mar, ¿tú querías comentar algo? ¿No? A ver, Paula. Pero
Pero Pablo, ahora nos estamos centrando en un aspecto muy concreto y es qué hemos aprendido